En una decisión incomprensible, la Fiscalía General de la República cerró la investigación contra Naasón Joaquín y la Iglesia La Luz del Mundo por acusaciones que van desde pornografía infantil hasta abuso de menores. Todos esos delitos se cometieron en México y también en Estados Unidos. Y Joaquín y varios integrantes de su familia y de la propia organización, están ya condenados por una corte en Los Ángeles, precisamente por esos delitos. Pero aquí en México, donde ocurrieron muchas de esas violaciones y abusos sexuales, ya quedaron prácticamente con una carpeta cerrada. Hay otro proceso iniciado en una corte de Nueva York por esos y otros delitos. Es una acusación incluso mucho más amplia que involucran directamente a Joaquín y otros miembros de la Iglesia Luz del Mundo. Pruebas existen y muchas contra este sujeto que el juez que lo castigó en Los Ángeles calificó como un depredador sexual que utilizaba la religión para abusar de niñas y mujeres. Este sujeto, para la Luz del Mundo, sigue siendo considerado su líder y nada más y nada menos dicen que el representante de Dios en la tierra. Imagínese usted. Pero el tema es político. La Luz del Mundo trabaja con Morena, tiene diputados locales y federales, algún senador, presidencias municipales, funcionarios locales y federales, y protegen, pese a todas las pruebas, al abusador y a su organización. Y esto por supuesto que además de todo la Luz del Mundo ha tenido desde hace muchos años, pero ahora con Morena un voto duro muy fuerte y muy importante para las elecciones, por eso de alguna manera son protegidos. Poco antes de ser detenido en los Estados Unidos, Joaquín fue homenajeado en el Palacio de Bellas Artes, en una ceremonia, la verdad, enorme, encabezada por quienes entonces era el jefe de gobierno de la ciudad, Martí Batres, uno de los funcionarios de Morena, por supuesto, más cercanos a la Luz del Mundo. Gracias por acompañarme, por luchar cada día a mi lado. Gracias por haber venido. Mientras en Estados Unidos, Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo, fue condenado a 16 años y 8 meses de prisión por delitos sexuales contra menores, al tiempo que Nueva York enfrenta una nueva acusación federal por crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil. En México vuelve a salirse con la suya y la Fiscalía General de la República decidió cerrar la investigación que encabezaba desde 2019 contra esa organización y su cúpula. En los hechos le dieron carpetazo al caso, lo que demuestra que esta congregación evangélica sigue gozando de impunidad gracias a su poder económico, influencia política y vínculos con las élites del país donde nació hace un siglo. De abuelo a nieto, sus 3 líderes espirituales han evadido los señalamientos sobre un oscuro sistema de abuso sexual infantil y enriquecimiento ilícito. Políticos y analistas consideran que la decisión de la Fiscalía no se puede leer solo como un acto judicial, sino como un hecho político, debido a que la Luz del Mundo creció con relaciones, puentes, protecciones y con una capacidad de influencia política que resulta imposible negar. Que hemos tenido a un grupo político de la Luz del Mundo cabildeando muy fuertemente en la Suprema Corte de Justicia, aquí mismo en el Senado de la República. Tenemos senadores y asesores de la Luz del Mundo. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que los políticos también tenemos una gran deuda con la justicia en este país y es no estar empoderando pederastas, no estar empoderando criminales, no estarnos asociando con el narco. Sobre las acusaciones y sentencias contra el autollamado apóstol de Jesucristo y su iglesia, La Luz del Mundo, el gobierno de México siempre ha negado tener información. Lo cierto es que partidos políticos e investigaciones periodísticas, sobre todo de Guadalajara, donde se encuentra la sede de la iglesia, han relacionado a integrantes de Morena y de la Cuarta Transformación con Naasón Joaquín, lo que le permitió tener importantes posiciones de poder e influencia en el gobierno. En esa estructura se encuentran legisladores y juezas de distrito que ganaron sus plazas en la elección judicial de junio de 2025. La información también ha sido detallada por Sharim Guzmán, exmiembro de la Luz del Mundo y vocero de un grupo de víctimas. Entre los involucrados está Israel Zamora Guzmán, quien, por cierto, cuando era senador del Partido Verde, presentó iniciativas contra el abuso sexual y libertad religiosa. En marzo de 2024 se incorporó a la bancada de Morena en el Senado. Hamlet García Almaguer, diputado morenista de representación proporcional por Jalisco del 2021 al 2024. Emanuel Reyes Carmona, actualmente es senador por Morena.
Flavio Castellanos Polanco, diputado federal de mayoría relativa por el Distrito 9 de Guadalajara, donde se encuentran 2 colonias de fieles de la Iglesia La Luz del Mundo. También es consejero nacional de Morena por Jalisco. En mayo de 2019, Naasón recibió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, al que acudieron Martí Batres y el entonces diputado Sergio Mayer. Tras ser cuestionados, los morenistas aseguraron que no sabían que el evento sería un homenaje religioso. Además, la congregación religiosa logró el registro oficial de su propia agrupación política llamada Humanismo Mexicano, que apoya los fines de la Cuarta Transformación al ser encabezada por militantes de Morena. Y mientras en Estados Unidos hubo investigaciones, condena y nuevas acusaciones, en México la respuesta es cerrar la indagatoria. La pregunta no es solo por qué la Fiscalía General de la República cerró el expediente. La pregunta es quiénes lo arroparon, quiénes lo blindaron y quiénes asumieron la responsabilidad política de haberle abierto las puertas del poder a un hombre que hoy está condenado por abusar de menores. Bueno, que el gobierno federal o la Fiscalía General de la República, en este caso, diga que no tiene pruebas contra Naasón Joaquín o Luz del Mundo, es increíble, es inadmisible. ¿Por qué? Porque sencillamente las pruebas ahí están sobre la mesa, los testimonios ahí están sobre la mesa. No solamente están sobre la mesa, este hombre está condenado ya a 16 años y 8 meses de prisión por el juicio que se le llevó en Los Ángeles por delitos que se cometieron en Estados Unidos y también en México. En Nueva York está por iniciar, ya está iniciado el proceso, va a iniciar ya públicamente dentro de unos meses, con muchas más acusaciones y con muchos más testigos. Y hay documentación, material, hay toda una situación que no se puede ocultar. No pueden decir que no tienen pruebas o que no sabían. Pero además hay muchos otros temas. Un grupo paramilitar de la Iglesia Luz del Mundo fue detenido en Michoacán, en la misma zona donde entrena el cártel Jalisco Nueva Generación. Fueron detenidos hace apenas unas semanas. Una juez federal los liberó a todos. Si usted está haciendo entrenamiento, tiene armas ilegales, está funcionando como un grupo paramilitar en medio de la zona controlada por el cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán, usted va a la cárcel. Los liberaron en unos días. Eso se llama un sistema de complicidades. Y en este caso las complicidades están relacionadas con la política. Esto no tiene nada que ver con la religión. Cualquiera puede profesar la fe que desee con las características que desee. Aquí lo que estamos hablando, que escudados en una organización religiosa, hay una organización criminal que comete una enorme cantidad de delitos, desde abuso y pornografía infantil hasta tráfico de personas. Pero Jorge, además de todo, bueno, lo que dices es gravísimo, un grupo paramilitar, gente de la Luz del Mundo con armas y que los hayan dejado en libertad, pero hay que escuchar a las víctimas. He escuchado los testimonios de varias de ellas y lo que te cuentan es que de alguna manera era pues, el modus operandi, no solamente con Naasón Joaquín, sino también con su padre, que a las niñitas desde chiquitas les empezaban a decir que ellas, una vez que tuvieran edad, primero les hacían bailar estos bailes exóticos con muy poca ropa, serían entregadas al apóstol de Dios y que entonces tendrían ya todas las bendiciones aseguradas. Y así trataron a muchísimas de estas niñas que hoy ya son adultas, que estuvieron abusadas constantemente por Naasón Joaquín. Venimos contando que la historia viene desde mucho más atrás, también con su padre, que también hay muchísimas acusaciones en contra de ellos. Y lo peor del caso que le puede suceder a estas víctimas es que muchas veces se quedaron solas porque la familia estaba tan involucrada y creía tanto en toda esta estructura de la Luz del Mundo que, por supuesto, que además de todo fueron revictimizadas por la propia comunidad y fueron echadas de ahí. Además de todo, hay un tema muy importante. La Luz del Mundo tiene recursos para tener defensa legal, una defensa legal enorme. Cada vez antes de que fuera detenido Naasón Joaquín en Los Ángeles, cada vez que se hablaba de ellos, amenazaban con presentar denuncias en contra de la televisora, en contra del diario donde trabajo, y no solamente conmigo, sino lo hicieron con todos los periodistas que se les ocurriera hablar de ellos. Es gravísimo
que el día de hoy se haya dado carpetazo en la Fiscalía General de la República a este caso contra Naasón Joaquín, porque hay muchas personas que han sido víctimas y que están revictimizadas por la comunidad y ahora por la sociedad y por las autoridades, Jorge. Bueno, otro tema que Morena también ha homenajeado en el Congreso y que fue designado como asesor jurídico del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, es el del abogado Juan José Penilla, que combina esas tareas en favor de Morena y del gobierno de Tamaulipas con la defensa de los líderes de los Zetas, el Z40, el Z42, del Mayo Zambada, fueron los que crearon el Z40 y el Z42, el cártel del Noreste. Fue designado por el Mayo Zambada como su defensor en México después de la detención. Ayer, como le informamos, el gobierno de los Estados Unidos designó a Penilla como integrante activo del cártel del Noreste, lo mismo que al supuesto activista de derechos humanos Raimundo Ramos. Juan Pablo Penilla Rodríguez es un abogado de 46 años, originario de la Ciudad de México. Este martes 14 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en su lista de sanciones. Lo señalan como facilitador de la red del Cártel del Noreste para el lavado de dinero y contrabando de efectivo. Penilla Rodríguez, como abogado de Miguel Ángel Treviño Morales, alias el C40, fue intermediario entre el líder encarcelado y miembros activos del cártel. Autoridades indican que esta comunicación permitió la continuidad operativa del grupo. También es abogado asesor de Ismael El Mayo Zambada, quien también está negociando un acuerdo de culpabilidad con la justicia estadounidense. Sin embargo, Penilla también es asesor honorífico del gobierno morenista de Américo Villarreal en Tamaulipas. Irónicamente, fue reconocido por la Cámara de Diputados como embajador internacional por la paz en 2023 y por el Senado con el Premio Patria en el 2024. Otorgamos el Premio Patria Pro Justicia y Equidad Social a Juan Pablo Penilla Rodríguez por su inquebrantable compromiso con la defensa de los derechos fundamentales en México. Ambos galardones le fueron entregados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y es que Juan Pablo Penilla es hombre cercano de todas las confianzas de varios miembros del partido Morena. Sobre la sanción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, Penilla fue señalado junto con otras 5 personas y 2 casinos. En la lista también se encuentra el supuesto activista y defensor de derechos humanos Jesús Raimundo Ramos Vázquez, pero que en realidad es acusado de proteger a los miembros del Cártel del Noreste. Los casinos bloqueados por el Departamento del Tesoro son el Diamante, con sede en Tampico, y el Centenario en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Este último fue ubicado como centro de acopio de pastillas de fentanilo y cocaína y como centro de tortura para los enemigos del cartel. En este contexto se vuelve a cruzar el caso de Sergio Carmona. Unos días antes de las elecciones de 2018, fue asesinado en Polanco Carlos Narváez, un poderoso funcionario durante el periodo de Horacio Duarte en el sistema de aduanas. Incluso fue propuesto para reemplazarlo. Sin embargo, con el asesinato de Narváez, resurgieron las versiones de que esa muerte estaba relacionada con el propio Sergio Carmona, ocurrida en noviembre de 2021 en San Pedro Garza García. Hay que recordar que Sergio Carmona, conocido como el Rey del Huachicol, participó activamente en las campañas de Morena desde 2018. Carmona era muy cercano a través de su hermano Julio al primer director de aduanas del sexenio, Ricardo Peralta, que luego fue subsecretario de Gobernación. Luego del asesinato de Sergio, Julio Carmona huyó a Estados Unidos, donde se puso a disposición de las autoridades de ese país. Y desde entonces comenzó a develarse una red de cuentas secretas para el lavado de dinero en distintos paraísos fiscales con cantidades millonarias. Son los mundos en los que transitan los miembros del crimen organizado. Por un lado, galardonados por el gobierno mexicano de la 4T, y por el otro, perseguidos y sancionados por el gobierno de Estados Unidos.
Y mientras tanto, el ex vicealmirante Roberto Farías Laguna envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum en donde dice que permanece en prisión preventiva desde el 2025, que el proceso está detenido por la Fiscalía General de la República y que no tiene acceso siquiera al expediente que está calificado como secreto. Asegura que fueron vulnerados todos sus derechos y bueno, pide ver por lo menos ese expediente. El caso del contrabando de combustible sumó otro capítulo incómodo. El ex vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado junto con su hermano Fernando de encabezar una red millonaria de tráfico ilegal de combustible, le envió una carta autógrafa a la presidenta Claudia Sheinbaum. En ella destaca que sigue preso desde el 2 de septiembre de 2025, que la Fiscalía tiene detenido el proceso y que ni siquiera ha tenido acceso completo al expediente, parte del cual, dice, fue clasificado como secreto. Farías Laguna se atreve incluso a denunciar violaciones al debido proceso, indefensión y hasta una baja arbitraria de la Armada que dejó a su familia sin ingresos y sin servicio médico. Por si fuera poco, también pide a la presidenta que intervenga para que la Secretaría de Marina proporcione la información solicitada a la Fiscalía a fin de integrarla a la carpeta de investigación y esclarecer los hechos. Lo cierto es que la carta no logra engañar y mucho menos borrar la gravedad del caso, porque el robo de combustible es el saqueo más grande a las arcas públicas en la historia reciente de México. Y una pérdida de alrededor de 600,000 millones de pesos. Esto es un cálculo que se ha hecho en base a lo que ingresa, lo que deja de ingresar al país por el pago de impuestos correspondientes a combustible. El huachicol fiscal se convirtió en la segunda fuente de financiamiento de los cárteles de la droga, solo por detrás de la venta de la droga misma. El vicealmirante de la Marina, Manuel Roberto Farías Laguna, y su hermano Fernando encabezan una red de 13 personas en total que se encargaban de introducir combustible refinado en Estados Unidos con documentación falsa para hacerlo pasar como aditivos, aceites o ingredientes para fabricar combustibles y así evadir el pago de impuestos. Los hermanos Farías Laguna son sobrinos de Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina en el gobierno de López Obrador, tiempo en el que realizaron el delito de delincuencia organizada con hidrocarburos. Los marinos de alto rango permitieron la entrada de 31 buques cargados con millones de litros de combustibles a los puertos de Tampico y Altamira, Tamaulipas. La red de huachicol fiscal salió a la luz en marzo de 2025, cuando se decomisaron 10 millones de litros de combustible en un buque procedente de Texas. A diferencia de su hermano, Fernando Farías Laguna continúa prófugo de la justicia. Azteca Noticias. Y hoy se designó un comité para estudiar los efectos de la obtención de gas no convencional, que en realidad es simplemente el fracking, un instrumento indispensable para recuperar la producción de gas y el día de mañana de petróleo, y que ha estado congelada por el rechazo impuesto por el entonces presidente López Obrador. Se habla mucho de soberanía, pero no hay soberanía. No hay ninguna soberanía posible cuando, por ejemplo, las reservas de gas que tiene el país para su consumo alcanzan apenas para 2 días. Si Estados Unidos nos corta el flujo de gas, en 2 días nos quedamos sin gas. Ese gas proviene de los Estados Unidos, pero además, paradójicamente, se extrae por fracking y proviene de los mismos yacimientos que están también en México, se prolongan a lo largo de la frontera en México. Allá se explotan y se explotan con enorme éxito a través del fracking. Aquí, hasta ahora, estaban prohibidos. El discurso oficial repitió hasta el cansancio una promesa: soberanía energética y un rotundo no al fracking. No al fracking. No se va a usar. Es un compromiso. Sin embargo, la realidad aplastó a la ideología. Hoy se tragan sus palabras y le abren la puerta a la fracturación hidráulica. ¿Por qué llegamos a este extremo? Por la herencia de un sexenio de caprichos. México necesita gas natural para sobrevivir, pero cada vez produce menos. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la producción de gas de Pemex cayó en picada, mientras la demanda nacional seguía creciendo.
La política energética del sexenio anterior apostó por monopolizar todo en un Pemex obsoleto y frenó en seco la inversión privada. Se cancelaron subastas, se asfixiaron proyectos y se priorizó el control político sobre la eficiencia energética. Todo el dinero del Estado se fue a un agujero negro. Se destinaron más de 20,000 millones de dólares a la refinería de Dos Bocas, un monumento a los sobrecostos y retrasos que devoró el presupuesto nacional. Pero mientras los recursos se quemaban en un proyecto que ni siquiera opera a plena capacidad, la exploración y producción de gas se quedó en el abandono. Sin inversión suficiente, la industria nacional simplemente colapsó. El resultado, la supuesta soberanía, nos hizo más dependientes que nunca. Hoy más del 70% del gas que consume México viene del extranjero, principalmente de Texas. Si Estados Unidos nos cierra la llave mañana, el país entero se apaga. Más demanda, menos producción y una sumisión absoluta al gas extranjero. Entonces aparece la opción que juraron rechazar, el fracking. Y seamos claros, el problema real no es el fracking. Como tecnología es una herramienta válida que, bien regulada, garantiza la seguridad energética de potencias enteras. El verdadero escándalo es la hipocresía. Hemos decidido no recurrir al fracking. Lo imperdonable es haber lucrado políticamente en las plazas públicas jurando que nunca lo harían, para hoy usarlo como salvavidas. Esto no es una estrategia de vanguardia, es la confesión de un fracaso. Una decisión desesperada e inevitable, consecuencia directa de una política que cerró alternativas y apostó por el corto plazo. La decisión de hacer fracking no es por convicción, es por necesidad. Es la máxima prueba de que jugaron a la improvisación con nuestros recursos y perdieron. Azteca Noticias. Y mientras tanto, los precios siguen aumentando sin mucho control. Estamos hablando desde la gasolina hasta el jitomate, pasado por la tortilla. Imagínense nada más la combinación de inflación con estancamiento económico, un fenómeno llamado estanflación, es una de las peores noticias económicas para el país, sobre todo para México. El alza de precios en México tiene tronándose los dedos al gobierno y prácticamente de rodillas a los ciudadanos. La política económica de la 4T no aguanta más y se cae a pedazos. Y es que una cosa está clara, la inflación golpea a todos, pero perjudica más a quienes menos tienen. El alza en los precios del jitomate, carne de res, calabacita, limón, frutas y verduras, así como las tortillas y una lista interminable de productos, tiene a los mexicanos con el rosario en una mano y con la cartera en la otra. Simplemente el dinero ya no alcanza y se tienen que hacer milagros. No, pues ya no voy a comprar jitomate, ya no voy a hacer mi sopa. Ha subido el tomate rojo, ha subido un poco el haba, entre también las tortillas. Ay, pues sí, está excesivo la verdad los precios, pero pues ¿qué podemos hacer como si no comemos nada? Las barreras de contención implementadas por el gobierno basadas en acuerdos no claros y presiones, como el pacto con las empresas gasolineras para tratar de contener el precio de la gasolina magna y el diésel, así como el paquete contra la inflación y la carestía, para mantener sin aumentos una canasta de 24 alimentos básicos, sumado al Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla para evitar aumentos, ya no es suficiente. En el caso de las tortillerías, dicen que ya no aguantan los altos costos de los servicios y de sus insumos. En 3 años no han aumentado el precio. De ahí que la industria organizada anunció que aumentará el precio del kilo de tortilla entre 2 y 4 pesos por kilogramo para venderse en mínimo 25 pesos. A mí me ha encarecido todo y más sobre todo que yo pago impuestos, estoy en regla con los papeles, más la renta, todo eso, papel, renta, masa, nos ha subido todo, harina, todo, bastante todo. Y ya no aguantamos, incluso pensábamos cerrar, ya nada más pensábamos estar 3 meses y íbamos a cerrar. Si no sube la tortilla, vamos a cerrar porque ya no alcanza. Al ser parte de la canasta básica, un eventual aumento traerá un efecto dominó en la inflación de los hogares. El indicador más importante es la inflación, porque ese es el impuesto que pagamos todos los mexicanos. Y en estos momentos tenemos una inflación muy alta. El gobierno dice que el maíz está en el precio más bajo de la historia y el Consejo Nacional de la Tortilla coincide, pero afirma que el aumento responde a muchos otros factores que van más allá del maíz. A ver, papel grado alimenticio para envolver, ocupamos el acero que viene de importación, ¿cómo se llaman los energéticos como gas, como gasolina,
licencia de funcionamiento, temas de licencias de COFEPRIS, tenemos dictamen de protección civil. A todo esto hay que sumar el alza de precio en las casetas del país. El aumento de 4.6% al costo de las casetas es un doble golpe a las familias que afecta el bolsillo y su propia seguridad. Esto no es un ajuste menor, es un golpe directo a quienes todos los días se trasladan para trabajar, para producir y para sostener a sus familias. Y lo más grave, ahí están las carreteras en mal estado, ahí están los tramos inseguros. Lo cierto es que el trágico panorama está llevando al país a una estanflación, escenario económico complejo caracterizado por la combinación simultánea de alta inflación, estancamiento del crecimiento económico y elevado desempleo. ¿A dónde lleva esto? A una alta inestabilidad económica, pérdida de poder de compra, aumento de la pobreza y reducción de la capacidad de ahorro. Son los frutos de las políticas de la 4T. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana en punto de las 11 de la noche. Sueñe bonito, descanse. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.